Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolos desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 12 de mayo de este 2024. Y bueno, antes de arrancar, quiero mandar un saludo a todas las madres allá en Colombia. Hoy es el Día de la Madre en Colombia. Bueno, especialmente a mi mamá, si es que por allá le llega el saludo. A mis hermanas, a toda la gente en Colombia que sabemos que nos ve. Hoy es el Día de la Madre allá. El pasado día se celebró en varios países de la región, así es que a las madres aquí en Costa Rica todavía tienen que esperar, ¿no? Hasta agosto, pero a las madres que celebraron el 10 o que están celebrando hoy, pues un abrazo para todas ellas, esperando obviamente que el Señor les siga llenando de mucha sabiduría, fortaleza y paciencia, ¿no? Ninguna dijo amén, pero bueno, paciencia básicamente. Bien, así es que vamos a lo que vinimos, vamos a ir a la palabra, hermanos, invitarlos a todos que vayamos al libro de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, vamos a leer 3 versículos. Usted que está en el video ahí también, busque una Biblia, tenga una Biblia cerca, siempre es el mismo consejo, ¿no? Y nunca me cansaré de repetirlo por lo mismo, por la importancia que tiene, ¿no? Ustedes me avisan, hermanos, cuando lo tengan. Mateo 28, 18. Mateo capítulo 28, verso 18, que son los últimos 3 versículos del libro de Mateo, que se conoce como... ¿Cómo se conocen esos 3 versículos? No, ahorita está más perdido. ¿Cómo se conocen esos 3 versículos? La gran comisión. ¿A usted lo dijo 3 veces? Entonces, premios para Sandra, ¿no? Para que no me proteste. Bueno, entonces Mateo 18 dice la palabra así, hermanos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta linda oportunidad que tenemos no solamente de leerla, Señor, ni tampoco de escucharla, sino de poderla recibir en nuestro corazón, Señor, y que por medio de ese entendimiento podamos ser buenos hacedores de ella, Señor. Bendita es tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias por ella, por cada una de las familias aquí representadas, Señor, y por cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Nos disponemos a recibirla, Señor, y a meditar en torno a ella, en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer, para la gente que no lo sabe o la gente que ve los videos, acabamos de leer unos versículos que se conocen como la Gran Comisión. Obviamente, parte de lo que el Señor mandó a sus discípulos, y menciona el asunto del bautismo. ¿Por qué vamos a hablar hoy del bautismo? Bueno, el próximo sábado, hoy es domingo 12, el próximo sábado 18 de mayo, tenemos un grupito de personas que van a ir a las aguas, ¿no? Los bautizos aquí en la iglesia los hacemos, bueno, la primera vez que hicimos bautizo fue en el 2017, después volvimos a hacer en el 2022, o sea, 5 años después, bastante tiempo, ¿ah? Pero desde mayo del 22, por ahí andaba, a mayo del 24, hace 2 años. Pero no hay un tiempo que no le dijeran: pastor, ¿y cada cuánto se deben hacer bautizos? Se podrían hacer cada mes, si es que esta fuera una mega iglesia donde cada mes salieran grupos, ¿no? Pero no, se hacen bautizos cada que hay un grupo, cada que vemos que hay un grupito, y básicamente damos la enseñanza y hacemos la actividad, ¿no? Pero bueno, eso será casi que dentro de 8 días, entonces próximo sábado. Entonces por eso vamos a hablar hoy de este tema del bautismo, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que a mí me gusta apoyarme mucho en la palabra, me gusta apoyarme mucho en los consejos que Pablo le da a Timoteo, ¿cierto así? Varias veces los hemos mencionado. Y uno de los consejos más conocidos que Pablo le dio a Timoteo, ¿cuál creen ustedes que sería? O sea, Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara de muchas cosas, ¿cierto? Pero hay un consejo que es el más famoso, ¿no? ¿Cuál es? Que no se dejara poner manos ligeramente, podría ser. ¿Cuál?
Ese, sí. Que se cuidara del mismo y ¿qué más? Y de la doctrina. Sí, todos los consejos son importantes, son conocidos, pero digamos que ese es como el más repetido, ¿no? Cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina, ¿no? Cuando a uno le dicen que se cuide de algo, es porque ese algo puede ser ¿qué? Peligroso, dañino, ¿cierto? Sobra mencionarles por qué uno se debe cuidar de uno mismo, ¿no? Ustedes saben que dentro de nosotros está todavía una naturaleza caída, ¿no? Que está ahí y que es nuestra responsabilidad, la nueva criatura, mantenerla sometida, ¿no? Pero si la nueva criatura baja la guardia, ese viejo hombre o esa vieja mujer se levanta y prácticamente es cuestión de tiempo para que regresemos otra vez donde estábamos. O sea, sobra mencionar por qué tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, que es el principal enemigo. Pero mencionemos un poquito lo de cuidarse de la doctrina, ¿no? Si Pablo le decía a Timoteo, cuídate de la doctrina, es porque hay una doctrina que no es buena, ¿cierto que sí? Hay falsas doctrinas, eso lo sabemos nosotros. Existen muchas doctrinas que son adulteradas. ¿Y por qué les menciono eso? Porque este tema del bautismo no se salva de eso. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza, ¿no? Hay muchas enseñanzas alrededor del bautismo, y cuando hablamos del bautismo nos estamos refiriendo a ¿cuál bautismo? El de las aguas, ¿no? Porque hay varios bautismos. De hecho, es toda una doctrina de bautismo, ¿no? Y por ejemplo en el libro de Hebreos, no lo busquen, en el libro de Hebreos capítulo 6, acuérdense que Hebreos es un libro escrito ¿para quiénes? Para judíos, ¿no? Hebreos es un libro que se enfoca en hablarle ¿a quién? A judíos. Entonces por eso mucho lo que usted encuentra en Hebreos hace referencia ¿a qué? A las tradiciones judías, a gente que ha venido a los pies de Cristo, pero que mantienen sus tradiciones. Entonces en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, que no se sabe quién es, pero que la mayoría de la gente coincide que pudo haber sido ¿quién? Pablo, por el lenguaje que él menciona, ¿no? Él habla mucho ahí de las carreras, como Pablo. Entonces, el escritor de Hebreos, no digamos que es Pablo, en el capítulo 6 dice, hablándole a los judíos, les dice, por tanto, cuando él dice por tanto es porque del capítulo 6 para atrás viene todo un chorro de explicaciones, de enseñanzas, de cosas. Entonces él dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, es decir, cuando dice dejando los rudimientos de la doctrina, ¿se refiere a qué? ¿Qué es un rudimento? ¿Se acuerdan? ¿Era qué? Era la base, ¿no? Lo básico de la doctrina de Cristo. Cuando uno viene a los pies del Señor, a uno le enseñan ¿qué? Los rudimentos, ¿no? ¿Cuáles son los rudimentos? Pues que sí, que hay que renovar el espíritu de la mente, que uno nunca termina de hacerlo, que el Señor nos ha limpiado con su sangre. Una cantidad de enseñanzas que hacen parte de la base de la doctrina cristiana, ¿no? Le tienen que enseñar a uno sobre el perdón, el pecado, todo eso para que uno, con un buen fundamento, uno pueda seguir edificando, ¿cierto? Entonces cuando le dice, bueno, le dice a los judíos, ya ustedes vinieron a los pies del Señor, está bien, pero hay que ir dejando ya los rudimentos de la doctrina. Les dice, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección, es decir, trascendamos. ¿Qué es trascender? Subir escalones, ¿no? Trascender es cuando yo, ¿qué pasa? A medida que voy avanzando, ¿voy qué? Voy subiendo, eso es trascender. Entonces, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez sobre el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y habla, por ejemplo, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. O sea, les habla de una serie de doctrinas que hacen parte de ¿qué? De los rudimentos de la doctrina de Jesucristo, ¿no? Entonces le dice, no vuelvan allá. ¿Por qué? Porque en la Biblia en general se hablan de varios tipos de bautismos, ¿no? El bautismo de Moisés, el bautismo de la nube, bueno, una cantidad de bautismos, son como 7 tipos de bautismos diferentes, pero nosotros nos vamos a enfocar hoy, cuando estemos hablando de bautismo, en el bautismo ¿qué? En agua, ¿cierto? Que es lo que algunos de ustedes van a hacer el próximo sábado, el bautismo en agua. Entonces, cuando se habla de bautismo en aguas, también vienen una cantidad de enseñanzas como en todo lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? Acuérdate que cuando usted habla de la salvación, inmediatamente salen grupos que dicen que la salvación se pierde, otros que dicen que la salvación no se pierde. Entonces, ¿sí? Cuando se habla de la adoración, algunos que dicen que hay que postrarse, otros que dicen que hay que levantar las manos. Entonces, comienzan a armarse grupos, ¿no? ¿Me entienden? Y entonces eso comienza a dividir, y por eso Pablo le decía a Timoteo también, dentro de esos consejos le decía, no entres en vanas discusiones que nada edifican, ¿no? Concéntrate en hacer lo tuyo, haz labor de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo.
Procura presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, pero no te pongas a entrar en qué, en vanas discusiones, que eso no ayuda para nada. Ahora usted dirá, pastor, pero uno no dice la Biblia que hay que hacer defensa del evangelio. Defensa sí, pero no una vana. Ustedes saben que es una vana discusión, ¿no? ¿Qué es una vana discusión? Una discusión que no lleva a ningún lado. ¿Para qué? Hay gente que se pone a discutir con uno, ¿para qué? Para fastidiar, nada más. Ahora, usted sabe cuando alguien quiere aprender, usted le explica, ¿cierto que sí? O podemos discutir y entre los dos no aprendemos. Pueden haber cosas que yo no sé y usted sí, y al revés. Entonces, ambos en reciprocidad crecemos. Pero hay gente que pregunta respuestas, ¿no? Como aquellos seduceos que cuestionaban al Señor y le hacían preguntas sobre la resurrección, pero resulta que ellos no creían en la resurrección. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué haga usted algo que usted no cree? Entonces, cuando se habla del bautismo, vienen una cantidad de doctrinas y enseñanza. Entonces, comienzan a surgir preguntas como las que les puse en el chat, ¿se acuerdan? Por ejemplo, que si el bautismo perdona los pecados de una persona, que si el agua le limpia a uno de los pecados, que si el bautismo en agua nos da la salvación, o sea, que si yo me bautizo soy salvo si sí o no. Cosas de esas, ¿no? Que si el bautismo, por ejemplo, es requisito para yo participar de la cena del Señor, como algunas iglesias lo ponen. Algunas iglesias establecen que si una persona no se ha bautizado en aguas, no puede recibir la cena del Señor. Que si una persona no se ha bautizado en aguas, no puede servir en la iglesia. Cosas de esas que ponen, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, dicen, pastor, pues yo me bauticé hace 20 años. Yo no creo que tenga necesidad de bautizarme otra vez. Dice, bueno, ¿y en 20 años te has mantenido firme? Ah, no, pastor, hombre. Hace un año apenas pues regresé al redil. Entonces, ¿tiene que bautizarse otra vez, sí o no? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Nosotros en esta iglesia creemos que la salvación se pierde si uno se descuida, ¿cierto que sí? Si la salvación se pierde, es porque una persona, si se descuida, puede caer en pecado. Entonces, ¿qué le haría pensar a uno que si la salvación se pierde, el bautismo, el efecto del bautismo o la declaración pública por medio del bautismo, el efecto de eso también se pierde? ¿Cierto que sí? Se pierde, ¿no? Entonces, por eso es que es importante en torno al bautismo saber qué es el bautismo, quién debe bautizarse, para qué me tengo que bautizar, qué gano yo bautizándome, dónde me tengo que bautizar, cómo debe ser el lugar, ¿no? ¿Y para qué se bautizó Jesús? O sea, son cosas, ¿no? Aprovechando que están los jóvenes hoy aquí, vamos a tratar de que la enseñanza sea muy a prueba de ¿qué? A prueba de edades, ¿no? Que a veces a los jóvenes no les gusta quedarse aquí en el salón porque es que dicen que la prédica es muy pesada. Yo no creo que sea así. Lo que pasa es que aquí no damos merienda. Eso es otra cosa, ¿eh? Ninguno de los jóvenes dijo amén, pero bueno, por ahí va el asunto. Entonces, empecemos por ahí, hermanos. ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo obviamente, cuando hablamos de bautismo estamos hablando de una señal visible de que hay algo interno que ha sucedido, ¿no? El bautismo en aguas, para que lo vayamos definiendo ahí, no es otra cosa más que un símbolo. Es un símbolo, es una manifestación pública de que hay algo en lo privado que ha ocurrido en mi vida. Y el bautismo en aguas entra dentro de la categoría de las obras. Son obras que uno hace. Y acuérdense que las obras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las obras? Sí, pero a uno las obras no le garantizan ¿qué? La salvación, ¿cierto? Entonces el bautismo, como es parte de las obras, vamos respondiendo a alguna pregunta. El bautismo no salva, el de aguas no salva. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero el bautismo es eso. Básicamente el bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir o hundir. Eso significa bautismo, ¿no? Es por eso, hermanos, que en las iglesias cristianas cuando hacemos actividades de bautizos en agua, tenemos que ir a un lugar que permita, ¿qué cosa? Sumergir a la persona, que la persona pueda entrar totalmente, ¿dónde? En las aguas, ¿cierto que sí? Esa es, digamos, la esencia de lo que es inmersión totalmente en eso. Y como les decía yo ahorita, el bautismo es un mandamiento, ¿no? Ahora, sí, ¿por qué el bautismo es un mandamiento? ¿Por qué? Porque por allí lo acabamos de leer ahora. El Señor dijo, vayan, hagan discípulos, ¿y qué cosa? Bautícenlo. Entonces, es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento, obviamente, que forma parte de la vida de todo cristiano, ¿no? O sea, si usted dice que es cristiano, que usted ha nacido de nuevo, en algún momento de su caminar cristiano usted debería haber ido a las aguas.
Y si no ha ido, espero que después de esta enseñanza usted reflexione y diga, caray, debería hacerlo, ¿no? ¿Entiendes? Es algo que es parte del caminar cristiano, es parte de las señales que uno tiene que dar, es parte de los frutos que tenemos que dar. Y acuerde que los frutos es lo que a nosotros nos va a hacer, ¿qué? Conocer, ¿no? O sea, que es visible a los demás, ¿no? ¿Estamos claros en eso, hermano, o no? Entonces, hay algunos ejemplos en la Biblia que hablan de la inmersión y todo ese asunto. Por ejemplo, el evento que uno siempre conoce de famoso Felipe con el etíope. ¿Se acuerdan? Que encontró Felipe, fue llevado por el Espíritu, encontró un etíope que estaba leyendo ahí pasajes de Isaías, y entonces le dice, pero tú entiendes lo que estás leyendo, y entonces le dice, bueno, pues si no hay quien me explique. Entonces Felipe fue y le explicó todo eso, porque estaba leyendo aquello de que el cordero, que fue llevado como cordero al matadero, que de quién estaba hablando, si del Mesías y todo eso, ¿no? Entonces Felipe le explicó, y ya el eunuco, digámoslo, el etíope, perdón, ya entendió perfectamente. Y entonces ahí le dijo, ¿ya entendiste? ¿Lo tienes claro, sí? Entonces, ¿qué me impide? Decía él, ¿qué me impide bautizarme? Nada, ¿no? Y entonces fueron a unas aguas, ¿y qué pasa? Bajaron, y después dice ¿qué? Subieron de las aguas. Y es más, hay algo curioso ahí en eso del etíope. Y lo voy a leer para que, eso está en Hechos capítulo 8, verso 36, del etíope. Del eunuco, perdón, yo digo porque digo etíope. Entonces, seguro era un eunuco etíope, pero bueno, está bien. Entonces dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Porque él le dijo, ¿qué me impide a mí bautizarme? Y él dice, si tú crees con todo tu corazón, puedes bautizarte, no hay ningún problema. Y entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y entonces dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Entonces, miren los efectos que puede dar uno cuando uno se bautiza, ¿no? Consciente de lo que está haciendo, ¿no? Dice ahí que el eunuco, ¿qué pasó? Siguió como gozoso, sentía un gozo en su corazón. ¿Entiende? Esos son los efectos que a uno le genera el bautizo cuando uno lo hace, ¿qué? Con conciencia de lo que está haciendo. Amén, hermano, ¿o no? Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él se bautizó en Mateo 3:16 dice que Él descendió a las aguas, ¿y qué pasa? Y subió también. Entonces básicamente el bautizo, ¿qué es? Inmersión en aguas. Es un símbolo, es una representación física, visible, pública. ¿De qué? De que ha ocurrido algo en el interior mío, que es un bautizo espiritual, es decir, un nuevo nacimiento, es decir, he recibido a Cristo en mi vida, pero eso es algo íntimo, ¿cierto que sí? Cuando una persona nace de nuevo, yo por ejemplo, yo los veo a todos ustedes aquí, y yo les doy el beneficio de la duda que nacieron de nuevo, ¿cierto? Pero no tengo pruebas, ¿cierto? ¿No? Pero de algunos de ustedes yo tengo pruebas porque algunos yo los he bautizado, sé que se han bautizado, ¿entienden? Entonces, eso hace visible algo que yo no podría ver porque es espiritual, es íntimo. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Qué le impide a uno bautizarse? Si tú crees en tu corazón que realmente Cristo es el Señor y que el mismo Dios que lo levantó de los muertos y que te levantará a ti, si tú crees en tu corazón, nada te lo impide. Eso sí, busca un lugar que se acomode a las condiciones que permitan, ¿qué cosa? Inmersión, bajar a las aguas y subir, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero eso es el bautismo en agua, básicamente una señal visible, ¿no? Ahora, ¿quiénes deben bautizarse? Es una pregunta que surge ahí, ¿no? Ya lo dije ahorita, básicamente. Mire que hay un orden que el Señor estableció en lo que leímos ahorita, ¿no? El Señor, y les voy a leer otra vez. El Señor dijo, por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mire el orden, ¿no? ¿Qué dijo? Que primero había que ir a hacer, ¿qué cosa? Discípulo. Entonces, lo primerito que uno tiene que hacer, ¿qué es? Discípulo, un seguidor de Cristo, ¿cierto? Después de que uno decide ser un discípulo, un seguidor, ¿qué necesita uno para ser discípulo del Señor? Bíblicamente. Cuando el Señor dijo, si ustedes hacen eso, entonces serán mis discípulos. Obedecer la palabra, hay un versículo que lo... No, conocer la verdad es un resultado de ser discípulo. Pero ¿qué dijo él? ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Entonces tienen que hacer esto, y entonces serán mis discípulos. ¿Se acuerdan? Es más, les voy a dar pistas a usted también en el video para que diga que no lo tenemos ahí. Si ustedes
permanecen en mí, entonces yo permanezco en ustedes y entonces van a ser mis discípulos. Entonces, para ser discípulos del Señor, Él tiene que estar en nosotros, ¿cierto? Y nosotros en Él. ¿Eso qué quiere decir? Que ya le hayamos entregado nuestra vida a Él, que hayamos sido uno con Él, que hayamos nacido de nuevo. O sea, que haya producido en nosotros, ¿qué? Un nuevo nacimiento, producto de un genuino arrepentimiento. Entonces, lo primero es, vayan y hagan discípulos, es decir, vayan y para que una persona se convierta al Señor, ¿qué le tiene que presentar uno? La palabra, ¿cierto? Sí, porque la fe viene por el oír, todo un proceso. Entonces, ir y hacer discípulo no es, vayan y hagan un discipulado, ahora en un grupo, a ver quién se matricula. No, ir a ser discípulo es, lleven la palabra, prediquen la palabra. ¿Para qué? Para que la gente, después de oír esa palabra y esa fe que viene por el oír, entonces decidan reconocer que hay un Dios, se arrepientan, le entreguen su vida a Él y nazcan de nuevo. Y en ese momento, ¿qué cosa? Van a estar conmigo y yo con ellos. Ahí vamos bien. Vayan y hagan discípulos. Después de eso, ¿qué dice? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué dice? Enséñenles todas las cosas que han aprendido, ¿cierto? Entonces, hay un orden, ¿me entiendes? Eso debería ser. Lo que pasa es que cada iglesia maneja su forma de sus bautizos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay iglesias que viene la persona, obviamente el primer paso no es negociable. El primer paso, pues obviamente el bautizo es para las personas que han nacido de nuevo. Pero antes de bautizarlos, lo hacen al revés, ¿no? Primero hacen discípulos, después les enseñan todo y al final los bautizan, ¿no? Entonces la Biblia no dice, hermanos, que antes de bautizarse hay que hacer un curso de un año y llevarse yo no sé cuántas clases o cursos y devorarse la Biblia y aprenderse todos los 600 y pico mandamientos judíos. O sea, la Biblia no dice eso. Simplemente en el momento que usted ya cree en el Señor Jesucristo, ¿qué le impide? Nada. Entonces bautícese y después de eso sí, aprenda, déjese enseñar, déjese instruir. ¿Para qué? Para que esa declaración pública que usted dio, usted la pueda sostener, ¿no? Porque estaremos de acuerdo todos y ustedes ahí en el video también que hay mucha gente que públicamente ha manifestado su fe en Cristo, pero después han caído. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque llegan ahí, le entregan su vida al Señor, se bautizan y no entran en el proceso de ¿qué? De enseñanza, de aprender, de renovar la mente, de poner fundamentos de Cristo en su vida. ¿Me entiendes? Se saltan ese paso, ¿no? Entonces, ¿quién debe bautizarse, hermanos? Toda persona que ha nacido de nuevo. El bautismo es algo que viene después del arrepentimiento y del nuevo nacimiento, y todos sabemos que el arrepentimiento debe ocasionar en la vida de uno ¿qué? Un cambio de vida, ¿no? Un proceso de conversión como tal, ¿no? Entonces, obviamente, todo el que ha nacido de nuevo, pero que también entienda por qué se va a bautizar, ¿no? Por eso nosotros le decíamos, hay algunos niños que se van a bautizar, ahorita vamos a hablar de eso, y cualquiera podría decir, pastor, pero los niños se pueden bautizar, ahorita lo hablamos. O sea, toda persona que haya nacido de nuevo y que entienda para qué se va a bautizar y por qué se quiere bautizar, se puede bautizar, no hay ningún problema. Amén, hermanos. El problema es cuando uno los obliga a los chicos a que se bauticen. Ahí sí no es válido. Por eso es que en las iglesias cristianas el bautismo de bebés no es bíblico. ¿Por qué? Porque un bebé no decide, ¿no? A un bebé lo bautizan. En estos días hablamos en el discipulado que estamos hablando de las dogmas cristianas, dogmas católicas, perdón. Y entre ellos están los sacramentos y entre ellos está el bautismo, donde la iglesia católica dice que el bautismo fue Cristo el que lo institucionalizó. Realmente no es así. O sea, el Señor cuando se fue a bautizar, parte de lo que voy a hablar ahora, que ahora lo retomamos, ¿él qué le dijo a Juan? Que Juan le dijo, Señor, ¿pero para qué te vas a bautizar? ¿Qué le dijo él? ¿Es necesario qué? Que se cumpla la justicia, es necesario que obedezcamos la ley. Hay que bautizarse. ¿Por qué? Porque yo voy a iniciar un ministerio, entonces dentro de los protocolos es bautizarse en aguas como un protocolo de sanidad o de todo eso, ¿no? O sea, de purificación más que todo. Entonces, estamos claros ahí, ¿no, hermanos? Entonces, toda persona nacida de nuevo, que le haya entregado su vida al Señor, que entienda qué es el bautismo y para qué se bautiza uno y lo que se está comprometiendo públicamente al bautizarse, si lo tiene claro, nada te impide bautizarte, ¿no? Nada te impide. Ya después de eso vendrá un proceso de aprendizaje y obviamente como un punto de partida, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? ¿Amén o no? Entonces, les decía eso, ¿no? Ahora que mencioné por qué nosotros no bautizamos bebés, por lo que ustedes ya saben, ¿no? Ahora, nosotros vamos a bautizar el sábado algunos niños. Que uno diría, pastor, ¿y por qué los niños? O sea, si los niños no están en pecado. El bautismo en agua no es para
para limpiar pecados ni para salvarlos de pecado. El bautismo en agua es una manifestación pública. Los niños que vamos a bautizar el sábado, que son como 3 o 4, ya los demás, 2 o 3 jóvenes y ya los demás son adultos, son niños de escuelita dominical. Son niños que ya llevan un rato aquí recibiendo enseñanzas y que manifestaron públicamente a sus papás o a sus mamás, era lo mismo, que querían bautizarse, ¿cierto? Y si lo quieren hacer con base en la información que han recibido y quieren públicamente participar de ese evento, de ese acto público, ¿por qué no lo pueden hacer? No hay razones para que no lo hagan, ¿no? Nadie los está obligando, nadie les está amenazando, ni mucho menos. Entonces, precisamente por eso, habrán iglesias que no lo permiten, ¿no? Pero ¿por qué negárselo? Por ejemplo, mi hija se bautizó a los 9 años. Y ahí está, ¿no? O sea, ese bautismo ha sido válido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, todo depende de la mentalidad. Así como pueden haber viejos de 30 años que uno no los bautiza, ¿por qué? Porque no saben ni dónde están parados. Y creen que uno se bautiza ¿para qué? Para, como me dijo alguien por ahí, y le pregunté yo, y ahí dijo, ¿y para qué te quieres bautizar? Me dice, porque yo quiero seguir a Cristo. Quiero que el Señor me limpie de todo pecado. Y digo, pero es que no necesitas bautizarte en agua para eso. Entonces hay gente que no está ubicada, ¿no? Entonces es importante saber, porque acuérdate que la Biblia nos recomienda que si yo canto, debería cantar ¿cómo? Con entendimiento. Si yo debo orar, con entendimiento. Y si nos vamos a bautizar en aguas, que sea con entendimiento. Eso es lo más importante. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces el bautismo viene después de un proceso de conversión, ya ustedes lo saben. Básicamente, acuerden lo que le pasó a Pablo, ¿no? Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor y en ese mismo momento él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, el hombre inició un proceso de conversión que tal vez es el proceso de conversión más elocuente que menciona la palabra. O sea, más radical de una persona que pasó de hacer algo a hacer algo totalmente contrario, con la misma pasión que lo caracterizaba. Pablo es un ejemplo de conversión. Hay muchos ejemplos, pero Pablo es un ejemplo casi que único, ¿no? Por lo que él encierra como tal. Tuvo su encuentro con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero empezar ya. Digo, no, hombre. A mí mismo perdió la vista. ¿Acuerda? 3 días allá estuvo. Se la devolvió un apóstol, un discípulo del Señor que se llamaba Ananías. ¿Acuerda? Y entonces cuando inmediatamente él recobró la vista, dice la palabra que entonces él fue ¿qué? Después de que Pablo retomó la vista, ¿qué hicieron con él? ¿Qué hicieron? O sea, él tuvo su encuentro con el Señor. ¿Amén? Tuvo su encuentro con el Señor. Perdió la vista, tuvo 3 días por ahí para que se calmara, recuperó la vista e inmediatamente que recuperó la vista fue. ¿De qué estamos hablando hoy? Fue bautizado. Después de que fue bautizado, se fue 3 años ¿a qué? A aprender, ¿no? Como es lo que acaba de decir el Señor, ¿no? Exactamente, y todos conocemos el testimonio de Pablo, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Estamos claros, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos. Bueno, vimos ahora el eunuco, ¿no? Básicamente el hombre se bautizó, inmediatamente ya comenzó a caminar gozoso. Bueno, ya les dije lo del apóstol Pablo. ¿Te acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Estaba Pablo ahí, Silas creo, y hubo un terremoto y se abrieron todas las puertas y la cárcel quedó abierta y todos los presos se volaron y Pablo no quiso irse, se quedó ahí. Vino el carcelero y asombrado decía, pero ustedes ¿por qué no se fueron? Y dijo, no, ¿para qué nos vamos a ir? Nosotros estamos aquí y en obediencia seguimos aquí. Entonces comenzaron a evangelizar al carcelero y entonces el carcelero dijo, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, arrepiéntete de todo tu pecado. Entonces se arrepintió y dice que después de eso, él y toda su casa, ¿qué pasa? Fueron bautizados. Y cuando dice él y toda su casa, me imagino, no dice la palabra, pero cuando dice toda su casa, ahí entraban ¿quiénes? Mujeres, hombres, de seguro ahí podrían haber niños, pero dice que toda su casa fueron bautizados. Por eso, cuando una persona de una casa le entrega su vida a Cristo, hay una alta probabilidad de que el resto de la familia también lo hagan. No es garantía, pero hay una buena posibilidad. Por eso era que decían, arrepiéntete tú y tú y tu casa serán salvos. No es que por el arrepentimiento mío toda mi familia se va a salvar, pero hay una buena probabilidad de que viendo lo que me sucedió a mí y el cambio que yo haga visible, también mi familia puede venir a los pies de Cristo. Es posible, ¿no? Amén, hermanos. Bueno, entonces ya sabemos, hermanos, qué es el bautismo, ya sabemos quiénes deben bautizarse.
Ahora, ¿por qué se tiene que bautizar el cristiano? Bueno, Romanos 6.3, dice la palabra en Romanos 6.3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Entonces, ¿por qué debe el cristiano bautizarse? Porque acuérdense, es una bonita manera de simbolizar lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una bonita manera. Entonces, el que no lo haya hecho, se está perdiendo de una bonita manera de representar eso, ¿no? Como tal. Y obviamente, ya digamos que el bautismo en agua es como ponerle la cereza ahí de que realmente uno ha tomado una decisión, como es la canción nuestra siempre de los bautismos. Una evidencia física de aquella decisión que dice que he decidido, ¿qué cosa? Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Entonces, el bautismo en aguas es una señal de eso, de que he decidido seguir a Cristo. Ya después, cuando yo entro en ese proceso de aprendizaje, viene la otra parte. No vuelva atrás. No vuelva atrás. Pero si usted solamente se bautiza y decide seguir a Cristo, pero usted no entra en ese proceso de aprendizaje, lo más probable es que por más que quiera avanzar, no avanza y no bien comienza a andar, ¿es qué? Para atrás, si es que usted no entra en el proceso de aprendizaje como tal. Entonces, ¿por qué se debe bautizar? Por lo mismo, es una buena manera. Ahora, aquí es esta pregunta que sigue: ¿en el nombre de quién se debería uno bautizar? Que es otra cosa, ¿no? Vea, yo he hecho 2 enseñanzas del bautismo y en las 2 enseñanzas me dan palo en los videos. Por lo mismo, ¿no? Porque nosotros creemos que se debe bautizar en nombre de quién. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Como les decía, hay muchas doctrinas. Hay otras doctrinas que dicen que no, que uno se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, nada más, ¿cierto? Entonces me salen todos aquellos de solo Jesús a decirme que yo estoy equivocado, que entonces va a decir usted que los apóstoles eran apóstatas porque no le hicieron caso al Señor. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Ahora, de una vez le digo a aquellos que siempre escriben ahí, porque si usted es de aquellos que dice que se debe bautizar en el nombre de Jesús, está bien, siga ahí, ¿no? Siga con lo suyo, ¿no? Porque si uno entra en esas vanas discusiones, es como aquello que le decía el Señor a los fariseos, ¿no? ¿Ustedes cuelan qué? Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Vean, todos estamos de acuerdo. Bueno, es que los de solo Jesús, ellos no. ¿Por qué ellos dicen que solo Jesús? ¿En qué no creen ellos? ¿En qué más? En la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen que la Trinidad es una herejía. Es un dogma que que eso es heredado de los católicos. Entonces no creen en la Trinidad. Ellos dicen que hay un solo Dios, que es Dios, que es solo Jesús. Para todos solo Jesús, ¿no? Nosotros sí creemos en la Trinidad. Nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios. En eso estamos de acuerdo, pero que se manifiesta de maneras diferentes, pero es lo mismo, ¿no? El mismo Jesús nos dijo, para que la gente entienda que tú y yo, ¿qué? Somos uno y somos el mismo, dijo Jesús. Entonces, si usted le ora a Dios, le está orando a Dios. Si usted le ora a Jesús, le está orando a Dios. Si usted le ora al Espíritu Santo, le está orando a Dios. Si usted se bautiza en el nombre del Espíritu Santo, se está bautizando en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús. Bautícese. Si usted quiere en el nombre de Jesús, está bien. ¿Entienden? Pero entrar en esas vanas discusiones cuando hay otras cosas más importantes que tienen que ver con el bautismo, ¿no? ¿Para qué me bautismo? ¿Para qué me bautizo? Perdón. ¿Qué importancia tiene para mi vida? ¿Es obligatorio? ¿Es necesario? ¿Es importante? Que ahorita lo vamos a ver. Pero eso que en el nombre de quién, básicamente lo mejor es tener entendimiento. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Primero, obviamente, el versículo que leímos cuando el Señor dijo: vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ténganlo por ahí presente. ¿Y ellos se basan en qué? En lo que está en Hechos 2:38 o en otros versículos de Hechos, cuando Pedro le dijo a los judíos que se acaban de convertir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Jesús dijo: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro dijo: bautícese en el nombre de Jesús. ¿A quién le hacemos caso? ¿Ah? Pues a Jesús, ¿cierto? Decir, si fuera por jerarquías, pero ni siquiera se trata de eso, hermanos. Ni siquiera se trata de eso. Vayamos a algo, bueno, para no entrar en ese pulso, ¿no? Vayamos a algo más, como más de fondo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: ahora sí vayan ustedes y hagan otros discípulos, ¿a dónde? ¿A dónde les dijo que fueran? Vea, les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones.
A todas las naciones, ¿cierto? Cuando habla de todas las naciones, ¿está hablando de quién? De todas las naciones. Posiblemente en su gran mayoría de pueblos, ¿qué? Paganos, ¿cierto? Pueblos que no conocían de Dios. O sea, pueblos en los que había que empezar desde ahí. Hablarles de Dios, ¿qué? De Dios Padre, ¿no? Hablarles del Espíritu Santo y hablarles de Jesús, porque eran pueblos que tenían sus propios dioses, ¿no? Entonces por él dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién está hablando él? A sus discípulos que vayan a todas las naciones. Ahora, cuando Pedro está hablándole y les dice, ¿a quién está dirigiendo Pedro en Pentecostés? No, ¿a quién? Es más, en Hechos 2.38 les voy a decir. Vean, en Hechos 2.38, si usted tiene Hechos ahí, Hechos 2.38 es lo que leímos ahorita, ¿no? Que Pedro le dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Pero mire lo que dice Hechos 2.22. ¿Qué dice Hechos 2.22? Las dos primeras palabras. ¿Qué dice? ¿A quién le está hablando? En Hechos 2.22. Está hablando de varones israelitas. ¿A quién está hablando? A los judíos. A los judíos, hermanos, no hay que convencerlos de la existencia de un Dios Padre. Ellos creen en Dios. Tampoco había que convencerlos del Espíritu Santo. ¿Me entiende? El problema de los judíos ahí, cuando la iglesia arrancó, de los que querían y no, era de que aceptaran a quién. ¿Cuál era el problema? Que aceptaran a quién. A Jesús, ¿cierto que sí? Entonces, el que hace falta en esa ecuación, ¿quién es? Jesús. Entonces, por eso Pedro, cuando está hablando a los judíos israelitas, es, bautícese en el nombre de Jesús. Porque a ellos no hay que convencerlos ni del Dios Padre ni del Espíritu Santo, no. El tema era que ellos no recibieron ni aceptaban a Jesús como tal. Entonces, ¿sí ven? Si usted va a ir a hablar a gente que ni siquiera conoce de Dios, usted tiene que hablarle de Dios Padre, el Espíritu Santo, de Jesús y todo ese asunto. Pero si estamos hablando con judíos, no hay que convencerlos de Dios Padre ni nada de eso. El tema de ellos era con Jesús, con el Mesías, que por hoy es cierto, hoy para muchos de ellos sigue siendo el problema, ¿no? Pero bueno, por eso les decía que entrar en esas discusiones, ¿qué interesa, no? En temas de bautismo, en el nombre de quién hay que bautizar, si usted considera que en el nombre de Jesús, siga así. Nosotros creemos, de acuerdo a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y qué más? Y del Espíritu Santo. ¿Estamos claros, no? Entonces cuando usted le pregunta, ¿en el nombre de quién hay que bautizarse? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Si Pedro dijo que en el nombre de Jesús. Sí, pero Jesús mismo dijo que en el nombre del Padre. Entonces ya pare la discusión. ¿Para qué seguir en eso? No tiene sentido. ¿Estamos claros, no, hermanos? El bautismo y la salvación, que ya vimos ahorita que obviamente el bautismo no salva, ¿no? Y ahí surge esa palabra de que si el bautismo me limpia a mí de pecados, hermano, ante cualquier duda doctrinal, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando usted le presentan una enseñanza doctrinal de la Biblia, ¿usted qué es lo primero que hay que hacer? Saber si eso qué, si eso lo enseñó Jesús, si eso lo enseñaron los apóstoles, si eso lo respalda la Biblia, y si eso hace parte de la esencia de la naturaleza de Dios. Son 4 cosas que hay que ver. Cualquier enseñanza que usted le quieran dar, pésela ahí en esos 4 filtros. Si eso lo enseñó Jesús, si eso lo enseñaron los apóstoles, si hace parte de la Biblia y si hace parte de la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen, es que el bautismo en agua es necesario para limpiar pecados. Wow, ¿eso lo enseñaría el Señor? No, entonces usted tiene que ir a la palabra. Por ejemplo, empecemos, ¿qué enseñó Juan el Bautista? Que fue el de los primeros que habló, ¿no? En Mateo 3, ¿qué era lo que enseñaba Juan el Bautista? Juan el Bautista le enseñaba a la gente que la gente tenía que, bueno, primero les hablaba, ¿no? Y les decía, ¿qué les decía? Arrepiéntanse. Y bueno, usaba unas palabras no tan diplomáticas, ¿no? ¿Cierto decir? Arrepiéntanse, que yo no sé qué. Bautícense para perdón de pecado. Entonces la gente venía, ya después de haber escuchado a Juan predicando, y entonces usaban el mismo bautizo en agua, ¿para qué? Para ser limpios de todo pecado. ¿Por qué en ese momento ellos no podían ser bautizados en el Espíritu? ¿Por qué? Todavía no había pasado, todavía Jesús ni había venido. Bueno, sí había venido, pero no había empezado su ministerio. Entonces, para ellos ser limpios de pecado, digamos, para cerrar esa decisión que tomaban, ¿qué era? Ir a las aguas, ¿cierto decir? Porque acuérdense que para los judíos el agua era un elemento clave, importantísimo. Todo, cualquier actividad así sacramental o religiosa involucraba lavarse las manos. ¿Acuerdan que al Señor le criticaba mucho que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer? Porque era parte ceremonial.
El agua, el lavarse las manos. Los sacerdotes antes de empezar cualquier cosa, ¿qué cosa? Se purificaban con agua. ¿Qué hizo Pilato para decir, a mí no me van a echar la culpa? ¿Qué hizo él? Se lavó las manos, ¿con qué? No, la Biblia no dice, pero digamos que fue con agua. ¿Está bien? Pues con qué se lava las manos uno, con agua, ¿no? Entonces, hay muchos versículos, hermanos, muchos, donde Pedro y el mismo Pablo hablan de que el bautismo en agua no es el que da la salvación. Simplemente, Pablo más que todo, ¿no? Porque Pablo trataba con gente que ni siquiera eran del pueblo de Dios. Les decían, a ustedes lo que los salva, ¿qué es? La fe en Cristo. Eso es lo que los va a salvar, ¿no? Lo después del bautismo es algo que viene después. Pero usted puede buscar en la Biblia todo lo que tiene que ver con bautismo y la salvación. Usted se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que enseñó? El que en mí cree, ¿qué pasa? No es condenado. ¿Cierto que sí? El que en mí cree. Entonces, ¿qué necesita uno para ser salvo? Creer en Él. ¿Cierto que sí? Lo demás viene como una señal visible, ¿no? Que ya lo sabemos. Pedro enseñó eso también en el libro de Hechos. Hay muchos versículos. Pablo lo enseñó también allá a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso. Básicamente eso, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de judíos, recuerden, estaba involucrada el agua, porque el agua era parte esencial de sus protocolos de sanidad, de limpieza, de todo eso. Pero cuando se hablaba con gentiles, se hacía mucho énfasis ¿en qué? En que la salvación viene por la fe, no por las obras. Y el bautismo, como les dije ahorita, es parte de las obras que uno puede hacer. Además, un bautismo en agua no le puede dar a uno la salvación, porque el bautismo en agua es algo natural. El agua es un elemento natural, ¿cierto que sí? Y nada natural le genera a uno algo espiritual, ¿no? Usted no puede obtener nada espiritual a partir de algo natural. Por eso es que cuando Simón el mago quería obtener los poderes que tenían los apóstoles, él ofreció ¿qué? Plata, ¿cierto así? Y entonces lo regañaron, le dijeron, no, perece tú y tu dinero, ¿acaso crees que las cosas de Dios se compran con dinero? O sea, métase ese principio en la cabeza, ¿no? Nada natural le puede generar a usted algo espiritual. ¿Estamos claros, no? Entonces, el bautismo en agua definitivamente no nos salva, eso téngalo ahí seguro, porque lo único que nos salva a nosotros es recibir a Cristo, tener fe en Él, creer en Él, permitir que su sangre nos limpie de todo pecado, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, bueno, obviamente, digamos, en el término de lo que es la salvación, el agua no nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia de pecado? La sangre de Cristo. ¿Estamos claros, no? El agua no nos limpia de pecado. Lo que nos limpia de pecado, ¿qué es? La sangre de Cristo. Pastor, ¿pero la sangre de Cristo también nos cubre? No. La sangre de Cristo, ¿para qué la sangre de Cristo? Para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo no es lo que la sangre de Cristo te cubra y voy a cubrir mi casa con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para eso. ¿Qué nos sirve a nosotros para que nos cubra? ¿Qué es lo que sí nos puede cubrir? El Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios en nuestra vida. Amén, eso sí nos puede cubrir. Ahora, obviamente cubrir en la medida en que nosotros, ¿qué cosa? Permanezcamos en Él, ¿no? Porque si usted no permanece en Él, por más que usted le digan, es que yo soy hijo de la promesa. Esa es otra enseñanza, ¿no? Es que mi mamá se bautizó, mi mamá sí es cristiana hace 20 años, entonces como yo soy hijo de ella, yo soy hijo de la promesa. No, hombre, eso no, nada que ver. Amén, hermanos. Entonces, básicamente es eso. Recuerden nada más, tenemos que ser discípulos, porque los discípulos son los que se bautizan. ¿Para qué? Para aprender todo lo que Él nos enseñó. ¿Y por qué hay que trascender de creyente a discípulo? Porque acuérdense que cualquiera cree, ¿no? ¿Estamos claros, no? Usted le entrega su vida al Señor, usted es cristiano por definición, pero en la medida en que usted se bautiza y empieza ese proceso de aprendizaje, usted puede trascender a ser un discípulo, ¿no? Y recuerde que les he dicho varias veces que el Nuevo Testamento, y digo Nuevo Testamento porque de ahí es donde arranca todo lo que es la vida y obra de Jesús. El Nuevo Testamento son libros escritos por discípulos, para discípulos, porque aparece, bueno, yo por aquí tenía el dato que los quería recordar. La palabra discípulos en el Nuevo Testamento aparece 269 veces. ¿Y la palabra cristiano aparece cuántas? Parecemos que no está Jorgito. ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? 3 veces. ¿Es? 3 veces, ¿sí o no? Y discípulo, 269 veces. O sea que es un libro de discípulos para discípulos. Entonces por eso hay que trascender a la categoría de discípulo. Es decir, usted le entrega su vida al Señor, bautícese en línea a lo que el Señor esperaría de uno e inicie ese proceso de aprendizaje, ¿no?
¿Aprendizaje de qué? De todas las cosas que Él nos dejó. Y entonces usted va a trascender a ser un discípulo. Y entonces cuando usted sea un discípulo, con toda la información que tiene, o sea, con toda la verdad que va a conocer, entonces usted va a hacer ¿qué? ¿Ah? O sea, ¿quién lo dijo? Eso, Gemita, va a ser libre. O sea, yo le entrego mi vida al Señor, soy un discípulo, me bautizo, entro en ese proceso de aprendizaje, conozco la verdad y entonces toda esa verdad que conozca me va a hacer libre. O sea, ¿libre de qué? Libre de una pasada ¿qué? Manera de vivir. Libre de esta generación que es perversa. Y todos sabemos que es perversa, ¿no? Algo perverso es algo que no solamente le gusta hacer el mal, sino que se goza en hacerlo. Esa es una persona, una generación perversa, ¿no? ¿Estamos claros, no? Bien, otras preguntas que podrían surgir ahí. ¿Y a mí en qué me beneficia? ¿Qué beneficios trae el bautismo en agua para mi vida? Bueno, acuerde que es un símbolo, ¿no? Ahorita más adelante, cuando estemos cerrando, vamos a ir a la pregunta aquella que si es obligatorio, es importante, necesario, y vamos a utilizar una analogía muy fácil de entender, ¿no? Pero, ¿qué me beneficia a mí el bautizarme en aguas? Bueno, obviamente, acuérdense lo que le pasó al Señor, ¿no? El Señor se bautizó en aguas y una vez entrándole al tema de por qué nuestro Señor Jesucristo se bautizó si Él no tenía pecado. En esa época los judíos se bautizaban ¿para qué? Para refrendar, para sellar un arrepentimiento y ser limpios de pecado en ese momento, ¿no? El Señor, ¿por qué lo hizo? Y por eso fue que Juan el Bautista le decía, Señor, pero bautizarte tú, yo a ti. Más bien tú deberías bautizarme a mí. Él le dijo, es necesario que se cumpla la justicia. Pero también porque el Señor iba a iniciar, ¿qué cosa? Su ministerio, ¿cierto? Él iba a iniciar su ministerio y era parte de los protocolos cuando alguien iniciaba un ministerio judío de, obviamente, purificarse en agua, ¿no? Para arrancar ese ministerio. Entonces, ¿a uno de qué le sirve? Obviamente es importante en el momento en que uno está entrando en un proceso de servicio como tal, ¿no? Antes de empezar un ministerio, obviamente es bueno esa parte. Por eso es que la gente que está sirviendo en las iglesias debería estar bautizada. Y digo debería, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios nada es obligatorio, ¿cierto? O sea, si dice, ¿cómo que no, pastor? Dios no obliga a nadie a nada. El bautismo es bonito, recomendable. Ahorita vamos a hablar de eso también, si es necesario o es importante. O sea, yo sí recomiendo que la gente se bautice, ¿no? Para que tengan eso ahí. Pero tampoco es obligatorio. Y tampoco quiere decir que una persona no pueda servir en una iglesia si no se ha bautizado en aguas. Tampoco es un requisito, pero debería. Porque, digamos, así como le decían al pueblo de Dios, que ¿por dónde va a empezar el juicio? Por la casa, ¿cierto? Entonces, ¿dónde debería empezar el ejemplo? En la casa, ¿cierto que sí? Entonces, si uno va a servir en una iglesia, uno debería estar, ¿qué? Bautizado. Debería estar, ¿no? Por lo menos, visiblemente que la congregación lo vea uno y diga, ah, sí, yo me acuerdo cuando esa persona se bautizó, tal, ¿no? Entonces, digamos, en términos de bendiciones, es una cuestión ya de ¿qué? De la importancia que cada uno le dé al asunto. Yo no le voy a decir a usted que si usted se bautiza en aguas, entonces usted no va a caer jamás. Y si usted se bautiza en agua, entonces de una lo van a poner a servir en la iglesia. Y que si usted se bautiza en agua, entonces de ahí en adelante va a tener, se le va a abrir la luz del entendimiento más de la cuenta. No, yo no le voy a decir eso, ¿no? Porque no es bíblico. Pero lo que sí le puedo decir es que le va a pasar lo del eunuco aquel, que después de que se bautice, entonces va a seguir su camino ¿cómo? Gozoso, ¿cierto? Va a sentir un gozo que solo lo podrá sentir aquel que con la importancia que se amerita vaya a las aguas. Amén, hermanos. Ahora surge otra pregunta también. ¿Dónde yo debería ser bautizado? Vea, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el primer bautizo en esta iglesia, se bautizó un muchacho que algunos, bueno, los más viejos de aquí lo pudieron haber conocido, que después él murió físicamente, ¿no? Pero él se bautizó ahí en el primer bautizo que hicimos. La mamá lo fue a acompañar. Y hablando con la mamá me decía, bueno, yo vine a acompañar a mi hijo y todo eso, pero yo no estoy de acuerdo porque bíblicamente el bautismo tiene que hacerse en aguas vivas, o sea, aguas que corran. Yo decía, bueno, bíblicamente la Biblia sería lo ideal, ¿cierto? Decir que uno vaya a un río y todo. Pero bíblicamente lo que la Biblia dice es que uno tiene que ir a donde hayan, ¿qué? Bastantes aguas. Que permitan ¿qué? Que haya inmersión como tal, ¿no? Entonces, cuando Juan bautizaba,
él iba donde habían bastantes aguas. ¿Se acuerdan que eso está escrito también por allá en el libro de Juan 3:23? Dice, Juan bautizaba también en Enón, porque allí había muchas aguas, ¿no? Entonces, esas otras doctrinas que existen en torno a dónde se debe bautizar uno. Dice, ¿cómo se va a bautizar? Vea, yo hasta he escuchado cosas así como que dice, ¿cómo se va a bautizar uno en una piscina? Si ahí entra el uno, sale el uno y después entra el otro, los pecados se pegan. ¿Han escuchado eso o no? ¿Nunca lo han escuchado? Yo sí lo he escuchado. Yo sí lo he escuchado de pastores. Es decir, no, en la piscina no, porque los pecados se pegan. ¿Quién ha dicho que a uno se le puede pegar? Bueno, ni para qué entramos en esas, ¿qué? Vanas discusiones, ¿no? ¿Cómo harían entonces los de las cárceles para bautizarse? A ellos les llevan su piscina, los bautizan, ¿cierto? Así. Porque no importa dónde se bautiza, usted puede bautizar en un lago, en un río, ¿no? Yo he ido a bautizos a la playa y a veces, pues sí, son aguas vivas, pero es más lo que está uno así que la ceremonia misma. Está más uno preocupado de que no se lo vaya a llevar una ola. ¿Entendés? Ahora hay gente que dice, si usted no se ha ido a bautizar al Jordán, eso no es válido. Entonces, excursiones en enero, febrero, marzo, barato, ¿me entiendes? Ahí mismo meten la cuña. El lugar es lo de menos, lo importante es por qué uno lo está haciendo, hermanos. O sea, ¿dónde debe bautizarse uno? El lugar no es realmente lo importante, pero el por qué lo estoy haciendo sí es importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nosotros dónde lo hacemos? En un bautisterio, ¿no? ¿Qué es un bautisterio? Una piscinita, ¿cierto? Aquí. Pero que se usa exclusivamente ¿para qué? Para bautizos, básicamente es para eso. Pero igual, hemos hecho bautizos en piscinas también y lo importante, recuerden nada más es ¿para qué lo voy a hacer, no? Entonces ya sabemos dónde debo ser bautizado, donde hayan suficientes agua que permita ¿qué? La inmersión, sumergirse, ¿no? Ahora, bueno, tenía aquí por qué se bautizó Jesús, ya lo dijimos básicamente. Además, vea, en Isaías 53:12 dice la palabra que Jesús sería contado con los rebeldes, con los transgresores, ¿cierto? Hay una profecía en Isaías donde decía que él iba a ser contado entre los rebeldes, entre los pecadores, que se hizo realidad cuando él fue crucificado también. Pero inclusive ahí, cuando él llegó al Jordán, él estaba rodeado ¿de quién? Pecadores, una cantidad de gente, y se mezcló con ellos ahí, que por eso yo diría que por eso fue que Juan dijo, wow, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo te vas a bautizar yo aquí? ¿O cómo estás aquí? O sea, es necesario que demos cumplimiento a lo que está escrito, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿En una señal de qué? De obediencia, ¿no? Obediencia para dar ejemplo, para dar testimonio como tal. El bautismo en aguas, hermanos, vea, es quizás la primera señal de obediencia cristiana que uno podría dar. Ahora sí, la pastora, entonces si yo no me he bautizado, yo soy un desobediente. Bueno, no sé, pues el Señor por lo menos le está diciendo a uno, porque si usted dice que el Señor es su Señor y usted no hace lo que el Señor le dice que haga, entonces no, él no tiene señorío, ¿no? ¿Cierto que no? Entonces por eso es que él viene esa queja y dice, entonces si yo dices que yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? Entonces mejor no digas que yo soy tu Señor, ¿no? Mejor no lo digas, básicamente, ¿no? Entonces, imagina, y el Señor se bautizó, ¿qué? En obediencia. Juan, es necesario que se cumpla, o que se cumpla la justicia, que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces no te preocupes, tranquilo. Juan sabía, el Señor sabía también que él no se bautizaba por pecador, ni mucho menos, pero era lo de menos. ¿Estamos claros, hermanos? Además, sabemos que el bautizo de Jesús era ¿qué? Una premonición de lo que iba a ocurrir, ¿no? Bajar, subir, que es lo que uno hace como un lindo recordatorio de lo que el Señor pasó. Amén. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, como haciendo una recopilación de lo que hemos visto, hermanos, si no me bautizo, ¿pierdo la salvación? No, pero no estaría dando total cumplimiento a algo que el Señor espera que yo haga, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero no pierdo la salvación, básicamente. Recuerde, usted es salvo por la fe en Cristo, por entregarle su vida al Señor, por un nuevo nacimiento, producto de un genuino arrepentimiento. Si no se bautiza en aguas, no vas a perder la salvación, pero te estás perdiendo la oportunidad ¿de qué? De en obediencia hacer lo que tu Señor te recomienda que hagas, ¿no? Bautízate en aguas, da testimonio público. O sea, haz una declaración pública. ¿De qué? De que me has recibido a mí. ¿Delante de quién? Delante de la congregación, donde usted se congregue. ¿Delante de quién más? Delante de su familia, los que lo conocen a usted.
¿Delante de quién más? Delante de sus amigos, si es que lo acompañan, ¿no? Entonces, es un mandato del Señor, recuerde nada más eso. ¿Y por qué hay que hacerlo públicamente? ¿Por qué? Porque es una declaración pública. ¿De qué me sirve a mí recibir a Jesús en lo íntimo, en lo personal, y yo mismo ir y yo meterme y bautizarme solito yo ahí sin que nadie me vea? ¿De qué sirve eso? No sirve, porque el bautismo, ¿qué es? Una declaración pública, y como es pública tiene que hacerse en un lugar público. Amén. Porque la palabra dice que uno no se debe avergonzar ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y si uno se avergüenza de Jesús, dice que Él también se avergonzará de nosotros delante del Padre. Pero que si lo proclamamos en público, que el bautismo en agua después es una oportunidad muy buena, si lo proclamamos en público, entonces Él también nos va a proclamar delante del Padre. Amén. Pero no te quita la salvación, pero te estás perdiendo de eso, ¿no? Ahora, entremos a eso que les decía, que si es obligatorio, es necesario, es importante. Para que nosotros lo entendamos, que esa fue una revelación que recibí. Wow, todo el mundo se pone así, ¿no? No, una analogía. Pensemos cuando uno hace una carrera universitaria, ¿no? Los que hemos estudiado en la universidad o hemos hecho un curso. Por ejemplo, alguien que estudia en la universidad. Digamos que yéndole bien, hace su carrera en 5 años o 3 años, lo que sea. 5 años, hace su tesis, le aprueban su tesis y entonces le dicen, listo, ya usted es un profesional. ¿Cierto que sí? Ahora, vamos a hacer una ceremonia de graduación donde la gente desfila con su toga, su birrete. ¿Cierto que sí? Todos conocemos eso, ¿no? Estoy hablando de un lenguaje conocido, ¿no? Y entonces esa ceremonia va a ser en tal lugar, en tal auditorio. Usted puede llevar a su familia, puede llevar a sus amigos, porque es algo público. ¿Amén? Ahora, está bien, pensemos en esa persona que se graduó ya. Es profesional, amén, ¿no? Ahora, ¿para esa persona es obligatorio ir a esa ceremonia? No es obligatorio, ¿no? Ahora, si no va a esa ceremonia, ¿le quitan el título? No, ¿cierto que no? Entonces no es obligatorio. Estamos hablando de ese ejemplo, ¿no? No es obligatorio. Ahora, ¿es necesaria? O sea, para que él pueda ejercer su carrera, ¿es necesario que vaya a la ceremonia? No, ¿cierto que no? ¿Es importante? Depende de la importancia que él le dé o ella le dé a ese evento, ¿cierto? Hay personas que prácticamente toda la carrera están esperando que llegue ese momento. Wow, yo ya me sueño, me veo desfilando con mi toga y tirando ese birrete al aire. ¿Cierto que sí? Entonces, para esas personas esa actividad es importante. Hay otras que esa actividad, ¿qué pasa? Les resbala, porque ni siquiera van. ¿Estamos claros? No van. Entonces no van, entonces no es importante para ellas. ¿Por qué no es importante para ellas? Porque no las consideran necesarias, ¿cierto? Entonces llevemos esa analogía al bautismo. Usted le entrega su vida al Señor, usted nace de nuevo. ¿Es obligatorio para usted bautizarse? No, usted no va a perder su salvación. ¿Es necesario que vaya y se bautice? No, usted va a seguir siendo salvo. ¿Es importante? Depende de lo que usted le dé la importancia a eso. Puede ser que para usted sea importante, puede ser que para usted no. Hay gente para la cual el bautismo en agua no es importante. Como no es importante, entonces nunca se bautizan. Pero no pierden la salvación. Está bien, no importa, ¿no? Espero que la hayan entendido con esa analogía, ¿no? No es obligatorio, no es necesario para salvación y será tan importante como la importancia que usted le dé a ese evento, ¿no? Como la importancia que usted le dé a todo lo que tenga que ver con Dios y las cosas del Señor, ¿no? ¿Es importante para usted congregarse? Depende de la importancia que usted le dé a esa convivencia como iglesia. Hay gente para la cual no es importante. Entonces, la importancia es relativa, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Además, a nosotros como cristianos, hermanos, ya para ir cerrando, ya no hay mucho más que hablar de esto. Nosotros como cristianos, dice por allá, hay un pasaje en el libro creo que en el libro de Eclesiastés, que dice que las moscas muertas, ¿se acuerdan? Hieden el perfume del perfumista, ¿cierto? Porque acuérdense que los perfumistas, ellos tenían un lugar donde preparaban todos los perfumes. Y si hay algo de lo que tenían que cuidar, eso era ¿de qué? De las moscas. Porque una pequeña mosquita, ¡pum!, echaba a perder ¿qué? Todo el perfume. Y asimismo una pequeña locura
puede echar por tierra a todos nosotros que somos contados como sabios y honorables. Entonces, toda la persona que le ha entregado su vida al Señor es contada como sabio y honorable. Entonces nosotros, ahora, ¿por qué? Porque no hay una decisión más sabia que entregarle su vida a Cristo. Amén. Entonces, cuando usted le entrega su vida al Señor, como dice por ahí el libro de Hebreos, tenemos sobre nuestras espaldas una gran nube ¿de qué? ¿Pero qué dice la palabra? Teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos. ¿Qué quiere decir eso? Usted le entrega su vida al Señor y la gente se da cuenta que usted se hizo cristiano, comienzan a mirarlo ya de una manera diferente, a ver en qué momento falla. Y cuando uno no decía nada, ¿qué le importa a la gente si uno falla o no? Pero usted diga que es cristiano, comienzan a ver cómo te mueves, cómo actúas, qué dices. Y si por casualidad tienes un safis, te dicen, pero tú no dices que eres cristiano. Bueno, el que decís que eres cristiano. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo de buena conducta, ejemplo de obediencia a las cosas que decimos que creemos, ¿no? Entonces tenemos que estar evaluando generalmente eso, y por eso eran de los mismos consejos que Pablo le daba a las iglesias, ¿no? En Efesios 5:15, dentro de lo que Pablo escribía, decía, mirad pues con diligencia, ¿qué cosa? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, hermanos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Una de las cosas que hace parte de la voluntad del Señor es que nosotros, después de que hemos decidido recibirlo a Él, nos bauticemos, porque Él lo dijo ahí, es parte de lo que Él esperaría, ¿no? Pero para eso uno tiene que ser un entendido, ¿no? Entonces hay que estarse examinando, hermanos, de cómo andamos, para que no andemos de manera negligente y no como sabios, ¿no? También en Filipenses, él lo hablaba y decía, solamente, le recomendaba a la iglesia, solamente que os comportéis como es digno. ¿Como es digno de qué? Del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, hermanos, ya para cerrar esto nada más, yo espero que las preguntas que teníamos ahí del bautismo hayan quedado ahí. ¿Qué es el bautismo? Básicamente es una declaración pública, es inmersión en agua, donde simbolizamos la muerte y la resurrección de Cristo, y como es una declaración pública, se tiene que hacer en un lugar público. ¿En qué aguas? ¿En aguas vivas? Lo ideal sería en aguas vivas, pero asegurémonos que hayan suficientes aguas donde uno se pueda ¿qué? Sumergir. Por eso una persona tiene que entrar totalmente a las aguas y salir. ¿Estamos claros, no? ¿Quién debe bautizarse? Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida a Cristo, debe dar fe pública de aquella decisión que en lo íntimo ha tomado. ¿Qué me gano yo bautizándome? Satisfacción personal, porque no es necesario ni obligatorio, básicamente. Pero es tan importante para usted como la importancia que usted le dé al evento, ¿no? ¿Por qué se bautizó Jesús? No por pecado, simplemente para dar un ejemplo de obediencia y para marcar la ruta, ¿no? Básicamente por ahí anda, ¿no? Entonces, cuando aceptamos a Cristo, ese es el compromiso que estamos adquiriendo, ¿no? Nosotros estamos adquiriendo, ahora la canción que le dije ahorita, ¿no? Cuando usted le entrega su vida al Señor, usted está aceptando un compromiso que se mueve en dos líneas, ¿no? Se mueve en dos líneas, ¿no? Lo primero, obviamente, usted está aceptando ese compromiso de que ha decidido, ¿qué? Seguir a Cristo, ¿cierto? Primero. ¿Y el otro compromiso cuál es? No volver atrás. Pero entonces uno tiene que ir por partes, ¿no? Primero, bautizo en aguas para que los demás sepan que yo he decidido seguir a Cristo. Lo demás dependerá de ¿qué? De ese proceso en el que usted se meta, ¿de qué? De aprendizaje, de entendimiento. Que deje que usted le enseñe en qué cosa, todas las cosas que Cristo ya nos dejó plasmadas en su palabra, ¿no? ¿Estamos claros, no? Entonces, todos los que se van a bautizar, nada más tengan eso presente, ¿no? ¿Qué necesita uno para bautizarse? Creer en el Señor. Reconocer que Cristo es el Señor, que Él, obviamente el Señor lo resucitó de los muertos, y así como lo resucitó de los muertos, nosotros vamos a partícipes de esa resurrección también, y por medio del bautismo en agua estamos simbolizando eso. No necesitamos nada más. Después de eso, dependerá de que cada uno de ustedes entre en un proceso de aprendizaje. Que para eso es que estamos aquí. Amén. Para eso es la iglesia, para instruir. Obviamente cada uno tiene que hacer lo suyo también, pero es todo un proceso que terminará ¿cuándo? Cuando estemos en su presencia, básicamente, porque mientras estemos aquí
permaneciendo en Él y Él en nosotros, nunca dejaremos de conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una verdad, ¿qué cosa? Inagotable. Esta es una verdad inagotable. ¿Por qué la verdad de Dios es inagotable? Porque la verdad es el mismo Dios. A Cristo le preguntaba, ¿cuál es la verdad, no? La verdad es hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es inagotable. O sea, usted nunca va a decir, me falta poquito para terminar de hacer la voluntad de Dios. Nunca terminaremos de hacerla. Siempre andaremos en ese proceso de tratar de agradarle a Él en la medida en que estemos aquí en este sistema, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Bien, Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de hablar de este tema, que es un tema, pues obviamente necesario ahorita, a raíz de lo que se viene, ¿no? El fin de semana próximo vamos a tener bautizos en agua, Señor. Algunos grupos, un grupito que tenemos ahí, han tomado esa decisión firme, esa linda decisión de ir a las aguas en un lindo recordatorio de lo que fue tu muerte y tu resurrección, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a eso, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí que ha entendido de que realmente no había visto el bautismo en aguas desde ese punto de vista, ¿no? Porque lo había visto como una actividad, como tal, y dice, bueno, ni siquiera yo me he bautizado en agua porque hoy me di cuenta que ni siquiera me he bautizado en el Espíritu, ¿no? Hoy me di cuenta que no puedo ir a las aguas si no he recibido a Cristo primeramente, ¿no? Arrepiéntanse. Apártense de todo pecado y después de eso, ¿qué pasa? Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de eso, entren en un proceso de aprendizaje de todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Pero bueno, si ese es el caso, hombre o mujer, hoy que has entendido que ni siquiera has pasado por ese primer paso, digámoslo, de ser un discípulo del Señor, entregarle tu vida a Él, entrar en relación con Él, no podrías aspirar a lo demás, ¿no? Pero si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que, valorando obviamente lo que el bautismo en agua significa, y si algún día yo aspiraría a sentir de pronto ese gozo que sintió ese eunuco después de ser bautizado, hoy entendí que lo primero que tengo que hacer es entrar en una relación contigo, Señor. Tener mi encuentro personal contigo como lo tuvo Pablo antes de ser bautizado. Pero ni siquiera eso lo he tenido, Señor. Hoy me di cuenta de eso. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te encuentro y cuando te encuentre te voy a conocer y en la medida que te conozca te voy a amar, Señor. Y a medida que te ame, te voy a empezar a servir, voy a entrar en una vida de adoración contigo, Señor. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque vine sin ti o empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos del Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Realmente es una decisión que no cualquiera la toma, ¿no? Una decisión de valiente, nada más. Pero no se quede ahí. Recuerde, ¿no? Ya usted tomó la decisión de entregarle su vida al Señor. En algún momento, si usted la ha tomado, tomará la decisión de acuerdo a la importancia que usted le dé de bautizarse en aguas y puede entrar en un proceso de aprendizaje de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Y ahí es donde nosotros como iglesia podemos ayudarle en la medida en que usted lo permita, ¿no? Y bueno, la iglesia cristiana Efesios 4:23, nosotros estamos aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana aquí. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Búscanos en redes sociales y todos los domingos, como todo ahí en la 105.9 de la FM en Radio Urbano está el programa Sinceridad, domingos 8 de la noche. Usted nos puede sintonizar, ya sea por la radio normal o puede entrar a urbano106.com, ahí radio
en vivo y ahí puede interactuar con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.